Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al 26º episodio de Dev Locos. En esta ocasión tengo a Pedro Díaz, un gran amigo que tuve la oportunidad de conocerlo el año pasado en el Dev Fest en la ciudad de Quito. Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Fue un placerón Todo conocerte. bien, todo bien por acá, todo bien. Un poquito calor acá en Santo Domingo. No puedo decir lo mismo en Quito. Sí, te veo que estás abrigado, pero dale, vamos. Bueno, empezando lo que es el podcast, me gustaría saber quién es Pedro Díaz. Pero ya soy yo. Nadie de mucha importancia en realidad. Soy cubano, nací en Cuba y en Cuba la realidad es un poco distinta. Mi primera computadora la tuve a los 15 años, a lo mejor para mucha gente esa no fue la realidad, ¿no? Y internet un poco más adelante en mi vida incluso. Pero desde que la tuve me gustó y siempre me apasionó. Y incluso antes de los 20 gané como dos concursos de programación nacional en Cuba. Siempre Ok, estaba apasionado al respecto. Y entonces luego me gradué de telecomunicaciones y electrónica. Y, ahí sí vi mucho más las cosas orientadas a hardware, ¿no? A hardware y a redes. Ensamblador, C++, ese tipo de cositas. Eh, y luego de graduarme, fui a trabajar directamente a una empresa súper Nokia, una empresa que es bastante reconocida, bastante grande, y aprendí un montón. Estuve ahí durante bastante tiempo, haciendo mayormente cosas de red y las cosas de programación que hacía era internal tooling y servidores y mantenimiento de infraestructura, casi siempre on-site, en redes locales propias, porque en Cuba la seguridad es algún tema muy importante y todo tenía que ser on-site. Eh, y luego de eso me mudé a Ecuador y decidí dedicarme un poco más a la programación más orientada a web y a la programación tradicional que todos conocemos como full stack y frontend y backend. Y he trabajado en varias agencias para clientes estadounidenses y eso es lo que he estado haciendo ahora. También soy organizador de los Google Developer Groups, el del capítulo de Quito, y aquí estamos, intentando crecer y que la comunidad crezca junto, ¿no? Crecer junto a la comunidad. chévere, Pedro, por todo esa corta, digamos, presentación inicial. Y me gustaría Fue ahorita... corta, yo pensé que era larga, o sea, No, no, porque ahorita vamos a hablar más de tu presentación. Hay todavía 3 tópicos más de tu presentación que me gustaría saber, que es básicamente la experiencia en desarrollo de software que has tenido durante todos estos años. Centrémonos en eso. bueno, toqué un poquito, ¿no? Ahora cuando hablaba de eso. Mm. A ver, cuando estaba en Nokia, realmente era protocolos de red. Ok. Mucho script, mucho Python, cosas en Go también. Y las cosas de frontend normal para mantener los dashboards que nos hacían falta para nuestro sistema de alarma, para cuando redes se caían, cuando habían cierta degradación de servicios, etcétera. Eh, pero mucho más fuerte era la parte de infraestructura. Infraestructura no como la conocemos normalmente la gente que está al lado acá, porque era como un bulto de S2, ¿no? Como máquinas virtuales todo el tiempo. Lo que on-site manejábamos hardware y software, todo, configuración, Ok. todo lo manejábamos nosotros. O sea, era mucho más orientada a esa parte de infraestructura y, y bueno, lo que sí tenía que hacer era bastante script para comunicarme con los equipos en la red, que no sé, eran, no sé, 2000, 3000 equipos por su red, que los equipos eran routers, servidores y switches, bases, equipos de transmisión de radio y, y más básicamente era extraer, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Extraer información de esos equipos y mostrarlas de alguna forma, manejar un estado y hacer reportes. Esas cosas las que hacía en Nokia, básicamente. Aparte de muchas otras cosas logísticas y de procesos, ¿no? Que empresas grandes tienden a tener. Luego salí y trabajé con una empresa que se llama Burnell, que ellos trabajan mucho con
CMS, aunque no le dicen CMX, le dicen CMX como Customer Experience Manager, porque trabajan con Ok. Sitecore mucho y Optimizely. Y ahí aprendí mucho la parte de frontend y accesibilidad, que en realidad me faltaba un poco, ¿no? Y esa fue tremenda oportunidad para aprender cosas de frontend desde cero, vanilla y cosas de accesibilidad que normalmente no se le prestan mucha atención, sobre todo en herramientas de internas y tal, ¿no? Luego empecé a trabajar en IOET. IOET es una empresa que hace outsourcing y ahí he trabajado Ok. para varios clientes, ¿no? Varios clientes de Genial. Estados Unidos. De Estados Unidos tengo un NDA, ¿no? Quizás no pueda decir en un podcast quiénes eran los clientes, pero a ver, trabajé para No hay problema. una empresa que hace tax, que hace impuestos en Estados Unidos, que tenía un modelo de inteligencia artificial que básicamente los clientes subían sus archivos, los documentos que tienen que subir para la tema de impuestos y tal, y la inteligencia artificial clasificaba el documento y hacía anotaciones sobre ese documento para facilitar Ok. el trabajo del tax reviewer. Trabajé para otra plataforma, que es así puedo decir que es Easy Donate, que es una plataforma de donaciones. Es como GoFundMe y Facebook. Es como una red Ok. social que gira alrededor de donaciones, ¿no? Tú tenías un problema en tu casa, no sé, se me cayó en la casa un terremoto y pedías ayuda a tu red y tu red podía mandar directamente a través de esa plataforma donaciones a tu causa y recoger dinero. O sea, las instituciones también, Interesante. iglesias, sí, iglesias que no, eh, usaban la plataforma para recoger donaciones, sobre todo mayormente iglesias, ¿no? Que son las que mayormente recogen donaciones. Y actualmente está trabajando para una empresa que vende tickets en Estados Unidos, súper grande también. Y ahí estoy haciendo un poco de todo, pero Mm. mayormente frontend ahora mismo. Pero es Chévere, una empresa chévere. súper grande que maneja todos los tickets de conciertos, de Oh, ok. eventos deportivos y cosas así en Estados Unidos. Ok, ok. Chévere, Así, chévere, por Pedro. ahí, hasta ahí Oye, vamos. bacán. Me llama la atención algo y me gustaría saber cuál fue tu motivación o cómo fue tu, digamos, tu lanzamiento para la programación, porque me dices que tú tuviste una computadora a los 15 años y pudiste llegar a ganar dos concursos, tal vez hasta los 20 años, que creo que dijiste. Entonces, en base a Ajá. esto, en 5 años, ¿cómo fue tu transcurso con la programación para que te encantara en ese momento y llegaras a ganar un Eh, concurso? Porque fue en mi escuela. En Cuba la educación es gratuita y es súper accesible. En mi escuela siempre tuve computadora también, ¿no? Eh, e incluso no podía llevar computadora a mi escuela. Las computadoras estaban ahí. Y la computadora que tenía en el escritorio tampoco es que la pudiera llevar, ¿no? En ese momento. Un Intel Celeron de 2 núcleos, ¿no? En aquel momento, no me acuerdo mucho. Y tenía clases de programación y me gustó tanto que la profesora me vio y me vio como súper, me quedaba hasta más tarde en las computadoras de la escuela y hicieron un concurso a nivel de escuela y yo participé y gané. Y así varios niveles hasta llegar a nacional. Básicamente fue Wow. así, ¿no? Y era un Visual Basic, sí, cuando aquí era Visual Basic el concurso. Pero eran cosas Oh, normales que mirando así en retrospectiva eran son súper sencillas, la verdad, ¿no? Pero bueno, chévere, éramos chévere. niños. Entonces entiendo que desde la escuela te dan programación y por ende Ujú. te entró esa curiosidad de aprender y aprender más. Sí, sí. También tuve la motivación adecuada, ¿no? En mi profesor. Y tengo una pregunta ahorita que estamos hablando de entre paréntesis, niñez, ¿sí? ¿Cómo le dirías a un niño o le aconsejarías a un niño, ponle una edad entre unos 10 a 15 años, que Uy, intente con la tecnología y pruebe lo que es la programación? está difícil ahora mismo, ¿no? Porque hay muchas estas distracciones. Cuando yo era niño, yo recuerdo que lo único que había era mi primera Encarta. No tenía internet, no tenía nada. No sé si te acuerdas de mi primera Encarta, Sí, sí, salió como el sí, 2000 sí, te y pico. encargo. Era Nada, el ese era antes mi del internet. Wikipedia, lo que venía Sí. instalado en la PC. Entonces,
por supuesto perdía mucho tiempo o hacía muchas cosas ahí, pero cuando aquello no tenía YouTube, ¿no? Y de aburrimiento me daba por hacer mis propios programitas en Visual Basic, porque me enseñó un amigo y por el aburrimiento, ¿no? Yo pienso que para un niño el aburrimiento es súper importante y ahora mismo es complicado estar aburrido, ¿no? Entonces, si eres padre ahora mismo, no sé, supongo que motivarlo a que cree sus propias cosas. ¿Cómo hacerlo? No sé, no tengo hijos, pienso tenerlos, pero cuando lo tenga es un problema que ahora mismo me acabas de poner en mi cabeza, ¿no? ¿Cómo motivarlo a que haga algo, a que cree cosas en vez de consumir contenido, ¿no? Supongo Claro, que, uy, qué difícil, ¿no? no, no. Tú sabes. Y con lo que hay, bueno, te diré que con lo que hay, las distracciones de las redes sociales, yo soy partidario de que las redes sociales, llamémoslo todo, ¿no? Todo lo que es internet, es arma de doble filo, Ujú, porque también hay que saberlo usar. Entonces te puedes ir tranquilamente por un mal camino o por un buen camino al momento de aprender. Y a eso también entra lo que es la inteligencia artificial, que hoy en día está entrando fuerte, pero también hay que saberlo usar para mejorar nuestra productividad. Porque también claro. siempre he pensado, y te lo digo por experiencia, si me hubiera existido Gemini o ChatGPT hace 10 años atrás en la universidad, yo no me gustaba mucho hacer diapositivas, hacer ensayos. Imagínate la facilidad que hubiera tenido yo, ¿no? Ah, Entonces, le veo como arma de doble filo porque también puede eh, ayudar a muchas personas a pasar, a graduarse tal vez, y depender de una herramienta que al final no es dependencia, sino que es ayuda. claro. No, no fuiste tú el que aprendiste, ¿no? Era, No, era alguien más, era el modelo el que aprendía por ti. Hay claro, un, totalmente. hay un meme por ahí, ¿no? Que decía algo por así, ¿no? De que las computadoras se están volviendo más inteligentes y nosotros más tontos cada día, ¿no? Totalmente, o sea, mira, por ejemplo, te lo digo así sinceramente y abierto al público para la gente que nos está escuchando y viendo en este momento, el tema este de podcast, ¿sí? Lo genero con esta plataforma de Riverside. Me está ahorrando tiempo, pero yo lo estoy tomando como productividad, ¿no? Claramente, Claro. si vayamos unos tiempos, unos años atrás, tendría que editar el video, tendría que editar el sonido, hacer el merch entre los dos capítulos y bueno, es más tiempo. O sea, si tú lo puedes usar de una forma productiva que puedas, digamos, ahorrar en tu vida, chévere. ChatGPT, Gemini, lo uso diario en el trabajo, o sea, no te voy a Mm, mentir, pero lo uso de una manera para ver cómo puedo acelerar mi trabajo. Aunque tengo que claro. dejar ahí un disclaimer que ChatGPT a veces se equivoca, o sea, no todo, o sea, Hoy estuve jugando con Gemini casualmente y tenía que hacer una página, pero era sencilla, HTML, pero con muchos elementos y tal. Y ay, qué pereza, ¿no? O sea, porque es una labor como repetitiva y que cansa. claro, Y yo no soy muy fan del frontend tampoco. Y fue como que, ok. Hice como el scaffolding así del componente en React que nosotros estamos usando Style Component en ese momento. Y se lo pasé a Gemini a ver qué tal. Y le dije, oye, y le pasé la foto de landing page. Por supuesto, le faltaban algunas cosas, pero me adelantó sobre todo el copywriting, las cosas de la página en texto que me total, ahorraba tiempo de tipearlo, ¿no? Y yo, déjame probar esto. Y funcionó bastante bien. Sí, siempre alguna otra que otra cosa, pero ya te digo, le hice el scaffolding como me hubiera gustado que me quedara y le dije, modifícame este código para que quede así en como esta landing. Y claro. me cogió el mismo código que lo tenía y básicamente lo que hice fue añadirle los copy, los textos de cada heading, de cada botón, de cada no sé qué, y me lo hizo todo en base a los componentes que ya había creado. Está chévere, chévere eso. Oh, muy curioso, ¿no? Como podemos ahorita adelantar muchas cosas con productividad, ¿no? Y bueno, te hago una pregunta y me gustaría saber tu perspectiva de que ha sido controversia en estos últimos meses, ¿sí? De que si la inteligencia artificial nos va a reemplazar. Uy, uy, uy. ¿Qué Eh, piensas de eso? o sea, primero, es que yo creo que la inteligencia artificial ahora mismo está en el punto del hype, ¿no? Claro, Está en el punto de hype. También sería muy preponderante de mi parte decir que somos irreemplazables. No creo que lo seamos. Pero hay ciertas cosas como eso que hice hoy, ¿no? Eso que hice hoy de crear un componente real con botoncitos y, o sea,
La inteligencia artificial es súper capaz de hacer eso. Eh, Así a pequeños niveles es súper capaz. Integraciones a mayor niveles, porque necesitaría comunicarse con clientes, con otros developers, con proyectos. O sea, ahí lo veo un poco más difícil. No creo que no creo que en 10 años, sí hay muchos trabajos que se van a automatizar y se van a agilizar, quizás nuestra productividad, quizás necesitas menos desarrolladores para hacer una tarea porque ya tienes las herramientas, ¿no? Pero no creo que ese a cero desarrolladores. Si algo es un llamado a quizás especializarse en cosas más niche, porque igual un modelo necesita a alguien que lo entrene. Y como hay tanta cosa en HTML, tanta cosa en JavaScript, tanta cosa en React, el modelo está súper bien entrenado en esas cosas. Eh, Especializarse quizás un poco, quizás es la forma de protegerse y usar las herramientas que hay para las cosas generales, ¿no? Para aumentar tu productividad y, y, y prever que seas prescindible. No creo que a 10 años seamos... Sí creo que se van a disminuir un poco la necesidad, porque hay tareas repetitivas que ya no son necesarias, pero, pero no vamos a ser reemplazados. A un futuro ya con AGI, ¿cómo se dice eso en español? Artificial General Intelligence, que o sea, la inteligencia general así, que vivamos en la Matrix ahí sí, bueno, ya, ahí ya no hace falta mucho. Los carros vuelen. Ahí. Sí, Chévere, sí, sí. chévere, Sí, cuando chévere, tengamos Pedro. AGI, bueno, según Elon Musk, es relajarse, ¿no? Porque va a haber como productividad infinita y los robots se van a hacer todo nuestro trabajo. Es chévere, pero bueno, se parece mucho a la Matrix eso, ¿eh? Claro, claro. Sabes que yo pienso que la inteligencia artificial, ok, hoy en día, y como tú dijiste mismo, tal vez unos 10 años más tengamos un laburo totalmente. Pero lo que yo pienso es que a la inteligencia artificial le falta todavía lo que es toma de decisiones, que ahí va también concatenado lo que tú hablaste de la comunicación con otro desarrollador, con el cliente, etcétera, etcétera. Entonces, eh, tampoco digo que somos irreemplazables, ¿no? Pero la idea es que así como nos sorprendió esta nueva era de la noche a la mañana, que todo fue un hype, no puedo imaginarlo de aquí en unos 10 años, 15 años, que de la noche a la mañana exista una inteligencia artificial que literalmente haga un trabajo de toma de decisiones también. Entonces, no es nada Sí, descabellado tampoco pensar que podría pasar. Sí. sí. Yo, o sea, por si acaso, tuvimos una charla los otros días con uno de los CEO de una de las startups que te estaba comentando. Y él trabaja en AWS. Y además es profesor de una universidad, es una persona súper talentosa. Y él hablaba de que sí vamos en ese camino, ¿no? De que el tiempo y los procesos desde la idea hasta un producto final ha sido muy acortado, ¿no? Hay herramientas que con una idea de producto te saltas etapas de diseño, de prueba, de desarrollo, de optimización. Es como directo a producto, y itera sobre ya un producto. Entonces, basado en esa lógica de quizás lo conveniente sería hacer un negocio propio, pero pasa lo siguiente, ¿no? De que como va a ser tan fácil hacer un negocio propio, van a haber muchos negocios propios. La Como va a competencia. ser tan fácil el proceso de idea a producto, cualquiera puede tener un producto. Entonces, ¿qué te diferenciará, no? Y él hablaba de la hiperespecialización de cada producto, que es lo que te puede hacer distinto de tu producto, o hablaba de otra cosa que no recuerdo. No recuerdo. Pero bueno, supongo que el objetivo es como diferenciarte de la competencia tan grande que va a haber en cada sector. Porque cualquiera, con las herramientas de inteligencia artificial, puede generar un producto. No sé, quiero desarrollar un sistema de administración de un restaurante. Y tengo estas necesidades, le lista los requerimientos y te escupe un producto. Mira, aquí tienes un ejecutable. Eso sería chévere, sería chévere. Ya te digo, sí está, ahora mismo no sé, los próximos 10 años, no sé. Chévere, chévere, Pedro, debatir eso contigo. Bueno, vamos a pasar al siguiente tópico, que es, ya hablamos de tu presentación en general,
una experiencia como desarrollador y ahorita sí me gustaría saber tu experiencia a lo largo de todos estos años manejando los lenguajes, cómo ha ido evolucionando. Ya te digo, empezó con Visual Basic cuando era niño. Chévere. Y luego en la universidad mucho ensamblador, más del necesario. Lo que ya nadie usa ensamblador, a menos que estés con lo que hacíamos nosotros, ¿no? Micros para pantallas LED, cosas Mm. tan niche y tan pequeña escala que ya generalmente nadie sabe, ¿no? Y C++, por supuesto, como una cosa de alto nivel en ensamblador, pero era como complementario. Y ya luego, eh, nunca aprendí Python en la universidad. Y cuando salí, eso fue el 2017, estaba como en el boom. Y cuando aquí inteligencia artificial todavía no era algo, creo. Y hice muchas cosas con Python y con Go que recién recobraba popularidad. Uno de los primeros GoConf que vi fue el del 2015 y me picó, ¿no? Tremenda curiosidad que me dio, sobre todo por la historia, ¿no? El creador de C, que vino directamente de Google, me gustó mucho la historia de cómo salió y de cuál era el objetivo. Y después de ver los primeros videos de la GoConf del 2015, no recuerdo dónde, probablemente en Estados Unidos o en Inglaterra, me entusiasmé mucho con el idioma y lo usaba mucho para mis cosas en el trabajo. ¿No? Ya luego que salía, las cosas de frontend tienen que ser JavaScript. Las cosas de frontend desde cualquier momento tienen que ser JavaScript. Y ya, Java lo toqué muy poco, o sea, lo necesario. Pero como mi carrera no fue como software como tal, que ellos sí daban Java, nosotros dimos C++. Claro. Y ahora, sí, que esos básicamente son los lenguajes que he estado. TypeScript, que es básicamente lo mismo, lo que con más capas arriba, pero TypeScript, TypeScript y JavaScript, y Golang y Python son las cosas que más he usado recientemente. PHP, hice mi tesis con PHP, pero ya no me Ahí acuerdo quedó. casi de PHP. Sí. No, genial, genial. Mm. Pedro, bueno, vamos a pasar al siguiente tópico, que es básicamente hablar un poco sobre el trabajo remoto. Sí, me gustaría saber tu Ok. perspectiva acerca del trabajo remoto en la actualidad y qué piensas que pasará de aquí a futuro, ya que algunas empresas están optando la modalidad híbrida, en la que es parte remoto y parte en oficina. Justo ahora estoy en modalidad híbrida y hace como un mes que no voy a la oficina. Igual tenemos otros espacios, ¿no? Ay, no sé qué pensar, no sé qué pensar, hermano. Supongo que tener la opción de que sea híbrido es chévere, ¿no? Cuando estés en una etapa que necesitas más socializar, que necesitas más contacto humano, Claro. tienes la oficina disponible, es chévere. Sin embargo, tienes la opción de, no sé, te acostaste tarde ayer y tienes la opción de levantarte tarde en tu casa y empezar tu día un poco más tarde. Eh, Híbrido creo que es lo óptimo, Ok, pero entre remoto y presencial yo preferiría remoto. ok, ok. El futuro, mm, hay un comeback a las oficinas y de nuevo pienso que híbrido sería lo óptimo. Pero es chévere, ¿no? Es chévere. ¿No te ha pasado que a veces, por ejemplo, con la gente del GDG y a veces hacemos reuniones en mi casa y tengo una pizarra y escribir cosas en la pizarra a todo el mundo a mí me resulta súper divertido? Ese es el Sí, valor que hay en la sí. oficina, ¿no? De que estamos todos La ahí ver- y todos discutiendo. La verdad que yo he Mm. tenido la oportunidad de trabajar presencial y también remotamente. En su momento trabajé en Guayaquil presencial, después llegó la pandemia y tuve que cambiar todo a remoto y desde ahí estoy en remoto, sabiendo que estoy en una ciudad intermedia de donde son las dos ciudades más grandes de Ecuador, ¿no? Entonces, creo que ya me adapté a esto, aunque te soy sincero, un tiempo de mi vida sí fue un momento en que no diferenciaba lo que era la casa y el trabajo. Entonces eso también es como que un arma de doble filo si no lo sabes llevar bien, ¿sí? Entonces llegaba un momento en que eran 6 7 de la tarde y bueno, yo necesitaba salir, así sea al parque o a ponerle gasolina al carro o a hacer algo para tomar aire, brother. O sea, porque de verdad Sí. eh,
no era vida para mí, o sea, chévere estar desde la casa, pero te sientes un poco, ves salir a los vecinos, ves salir todos y tú desde aquí, ¿no? O sea, sí era medio, digamos, raro en ese momento. Después opté por practicar un deporte, que actualmente estoy jugando pádel, entonces eso también como que me libra un poquito y salgo a jugar, me olvido de lo que es en sí la tecnología como tal y salgo, ¿no? A mí es difícil desconectarme a veces, ¿no? Incluso mi desconect es salir a pasear al perro. Vivo cerca de un parque, el Parque La Colorina, y saco el perrito. Y todas las tardes, no sé, camino unos 3 kilómetros por ahí. Según mi, según mi Smartband, dice que camino 3 kilómetros, no sé. Y intento ir al gimnasio también. La frecuencia es poca, como 3 veces a la semana en el mejor de los casos. Eh, pero mi problema con la casa es procrastinación, hermano. Es que me lleno la vida de hobbies, de cosas por hacer. Y YouTube para mí es mi guilty pleasure. Redes sociales no abro. Redes sociales, no tengo TikTok. Tengo Instagram solo para darle like a las cosas del GDG. Pero YouTube sí, como es una variedad de temas, ¿no? Y me la paso aprendiendo de cosas que no ayudan en nada a mi vida actual, pero que me resulta súper interesante. Entonces, eh, esa es mi mayor cosa en la casa, ¿no? Mi mayor como desventaja. Si voy a la oficina, como todo el mundo está trabajando, y aparte tampoco es como feo abrir un video de YouTube, ¿no? En la oficina, me Sí, pone esa sí. presión. Es la parte más dura hasta ahora mismo, en mi caso, ahora mismo, ¿no? Que, que si abro un video en YouTube, mi día es bastante improductivo y tengo que resetearme, no sé, de alguna forma. Es difícil, es Sí, difícil sabes que en la parte en de mi caso. tecnología, como mi distracción es ver videos. O sea, literal, para mí distraerme es 9, 10 de la noche ya estando en la cama, estar ahí scrolleando, viendo algo, o sea, disfrutando, viendo películas, no veo mucho. Entonces me gusta ver ahí cosas nuevas de tecnología, pero si ves dónde entro, es el mismo mundo, ¿no? Pero Sí, sí. es complicado que yo en el día, a veces compré, por ejemplo, una Alexa, según yo, dije, bueno, la voy a tener en la oficina para poner música relajante y todo eso. Y pregúntame si la pongo a veces, se me olvida, o sea. Entonces, es complicado en ese sentido. Y a veces que hay algún partido de X, cosa que me gustaría ver de deporte, lo pongo, pero lo veo un poco, un rato y ya como tú dices, es como que es difícil concentrarse y estar ahí, ¿no? Entonces yo opto por, ok, estoy en mi ambiente de laburo y me olvido. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo ya termino de hacer de lo del trabajo, de una reunión, lo del podcast, todo, ya es de noche. En muchas ocasiones también ese tiempo lo tengo separado para mi familia. Tengo una hija, paso con ella, con mi esposa, pero ya cuando estoy en la cama, ahí sí, a scrollear. Y hay muchas veces que ya el cuerpo mismo me dice, no, Kevin, duérmete, duérmete, o sea, literal. Entonces, sí, he tenido que ir manejando todo eso durante todos estos años, porque de verdad, o sea, el burnout de estar ahí, hay que saberlo controlar, ¿no? Hay que saberlo controlar. Y creo que eso también es una desventaja, podría decirlo, del trabajo remoto, porque si yo estuviera en parte híbrida, saldría, creo que el face to face con otras personas es diferente, estar ahí, tomarte tal vez una cerveza, un café en el momento, compartir el conocimiento ahí, como tú dices, con una pizarra. Es totalmente diferente el ambiente, ¿no? Claro. Es mucho más engaging y te mantiene más, eh, sí, ¿cómo se dice engage en español? Eso mismo. Ya Interactivo. se me fue. Sí, sí, ya se me fue también. Oye, y te quería preguntar qué piensas también sobre. El otro día leí un artículo de que en Europa hay muchas empresas que están optando de trabajar 4 días nomás a la semana, es decir, 3 días libres, y que esto ha mejorado su productividad. ¿Tú crees que eso llega algún día a Latinoamérica? ¿Y qué piensas de esto? Para los que trabajan para empresas extranjeras quizás y empresas latinoamericanas siempre estamos un poquito como unos 5 o 10 años más atrás de otras empresas. En Ecuador en particular, quizás otros países un poco más adelantados.
Eh, uno de los tiempos que más productivo yo he sido en mi vida, solo trabajaba 4 horas al día. Y era cuando más productivo yo era en mi vida. También es que el proyecto en particular tenía sus características. Fue cuando trabajé para la empresa de taxes y hacía solo backend. Backend, precioso, hermoso, lo amo, el backend. Y me levantaba temprano. Había veces que iba al gimnasio, a veces que iba... No, o sea, creo que en esa temporada me levantaba directo, de la cama al escritorio. Y me pasaba 4 horas. Pero en esas 4 horas, yo era súper, súper mega productivo. Limpiaba todo mi Word y me faltaban tickets. O sea, a mí siempre había que darme más tickets a mitad de sprint, porque me los comía Oh, todos. Y solo trabajaba hasta las 11 de la mañana, hermano. O sea, eh, eh, también es que el proyecto en sí era chévere, porque no es como los proyectos en los que estoy ahora, que es una empresa de 2.000 trabajadores, 200 repositorios, y cada vez que vas a hacer un botón de algo, tienes que hablar con 7 personas, 3 equipos. sí, Entonces, burocrático. esa comunicación de esperar que esa persona te responda, los procesos son súper más largos, los pipelines se demoran 1 hora en que se haga deploy a un ambiente, y procesos y procesos y procesos de reuniones y reuniones, y te ralentiza la vida, ¿no? Y sí, por eso es que era tan productivo en aquel... Yo manejaba mi backend y como era una startup que recién estaba empezando, yo manejaba todo y mi backend todo dependía de mí. No tenía que preguntarle a alguien a ver quién era el responsable, quién era el owner, como se le dice, de este feature y por cuántos equipos pasaba. Y entonces, reuniones con PMs y que no, para ver qué cosa, por dónde hacerlo. Entonces, en esta laptop podía hacer todo de una yo solo, sin preguntarle a nadie. Y por eso, Claro. ya te digo, trabajaba solo 4 horas. Y, y no habían tickets para darme. O sea, imagínate, ¿no? O sea, va a Así depender que mucho, creo, también es la empresa, posible ¿no? lo que... ¿Perdón? ¿Qué cosa? Va a depender mucho de la empresa, ¿no? También, de la cultura. Supongo, o sea, pero si la finalidad de la empresa es sacar la feature lo más rápido posible, yo estaba completo con mi trabajo, ¿no? Claro. Y yo preferiría un trabajador así, ¿no? Que este es todo el trabajo que tenemos que hacer y tú lo completas así y no tenemos más trabajo que, o sea, y te damos trabajo y lo completas, te damos trabajo y lo completas, aunque trabajes 1 hora en el día. O sea, ese es mi trabajador ideal para mí, desde mi punto de vista. De nada, Claro. ¿qué me sirve a mí que estés esclavizado frente a un escritorio 8 horas si trabajas, en realidad trabajas 3, ¿no? Y eso es uno de los periodos súper productivos, ya tenía tiempo para todo, que sí es posible trabajar 4 horas, 4 días a la semana. Claro, lo que hay algunas empresas que van a tener que cambiar su estrategia, ¿no? Quizá facilitar eso de alguna forma, cambiar los procesos. Hay un tren ahora que Scrum está jodido, que tenemos que votar Scrum, cambiarlo. Y yo cada día estoy casi que más convencido de que sí necesitamos algo nuevo. Sí. Bueno, chévere, chévere todo lo que nos cuenta desde Pedro. De verdad, muy, muy, muy curioso también saber esa perspectiva, porque al final eh, nosotros actualmente trabajamos por objetivos, ¿no? Y como tú bien lo dices, el objetivo es terminar las tareas y si podemos generar un segundo objetivo y avanzar, mucho mejor, pero claramente ya hicimos el primero, ¿no? Entonces, genial, genial. Esperemos que algún día empiecen muchas empresas a tomar esta cultura, que al final también yo lo veo como tema de cultura, en el que Latinoamérica sí está un poquito desfasada y creo que le falta también ambientarse, ¿no? Como empresas de Estados Unidos o, bueno, ni tanto Estados Unidos, porque he oído cosas de las empresas estadounidenses, entonces mejor las de Europa. Supongo que depende. Eh, Entonces, sí, sí es un poco que tiempo, ¿no? Tiempo al tiempo, como diría. Bueno, pasando al tema principal del podcast, que es básicamente lo importante que hoy en día es un backend en un proyecto. ¿Podrías definirnos qué es un backend para la gente que nos está escuchando o nos está viendo en este momento? Supongo que hoy en día la palabra backend está un poco difusa, ¿no? Pero supongo que es todo con lo que no interactúa el usuario directamente. Normalmente, eh,
contienen la lógica de negocio y se separan normalmente. Últimamente puede ser que no. Y normalmente maneja la persistencia de datos y básicamente, ¿cómo definirías tú un backend? Con lo que no interactúa el usuario, básicamente. Lo que no ve el usuario. Sí, ¿no? O sea, no estaba tan lejos, no estaba tan lejos. Porque ahora decir que el backend maneja la persistencia de datos, no necesariamente. O sea, el Firebase, el Firestore lo hace también, ¿no? Y lo hace desde el frontend. Entonces, sí, supongo que lo que no vea el usuario. Lo que no Chévere, vea chévere. el navegador, pues podemos decir así. El Sí, sí, cliente, que puede ser el el browser, cliente. tu browser. Genial, genial, Pedro. Oye, y te hago una consulta. El otro día también estaba escuchando un podcast en el que hacían la pregunta de si un frontend puede existir sin backend y un backend puede existir sin frontend. ¿Tú qué piensas de eso? Uy, está difícil un backend sin frontend, ¿no? Porque es que alguna aplicación necesita un, un mecanismo de delivery, ¿no? Del usuario. Puede ser la terminal, que viene siendo un frontend también, pero te hace falta alguna forma de interactuar, supongo, ¿no? Que puede ser una terminal, o puede ser una GUI, o puede ser una aplicación de desktop, pero supongo que un backend sin frontend, o sea, lo veo difícil, no sé, a menos que vendan una API, espérate, si vendes una API, si tu producto es una Es, API, bueno, ahí si no tiene frontend, el frontend lo hace otra gente más. Tiene que tener ok, frontend, pero lo hace la otra gente. Eh, ok, ok. y backend, frontend sin backend. O sea, siempre va a haber un backend. La cosa es que no lo vas a manejar tú. Creo que la única instancia donde puede haber un frontend sin backend es una página estática sin Un login. landing, una landing. O sea, una landing pero sin login. No puede tener login. Porque si tienes Ok, login, tienes que tener un backend. claro. O sea, la sesión tiene que ser un blog sin login. Que eso puede ser solo puro frontend. Ok. Quizás, en ese caso. No sé, creo que divagué un poco en Pero, la respuesta a la pregunta. pero pienso que hasta para hostear la página necesitas. O sea, sí, al final todo está en un servidor, ¿no? Sí, Todo está en un entonces, servidor. entonces, entonces sí Sí, es medio. co- sí. Pero bueno, es un servidor, podemos decir que es solo para frontend. En el caso de que sea una página estática que no tenga datos dinámicos de ningún tipo, incluyendo el login, ¿no? En este caso tienes un servidor que te sirve una página estática y ya. Ok, Que, que puede ser un servidor sencillo, puede ser un, una cosa muy sencilla como un S3, un bucket en S3 o algo así, ¿no? Que ok, también eso sigue chévere. siendo un servidor también, ¿no? ¿Y qué piensas sobre estos backend as a service, como por ejemplo Firebase, que resuelven el problema de, llamemos, empresas pequeñas, startups, emprendedores que quieren sacar su producto y bueno, no quieren en ese momento tener un equipo de backend atrás? Supongo que es súper bueno para prototyping, para hacer tus prototipos, pruebas de concepto y cosas a pequeña escala también. No he visto una empresa grande que tenga Firebase. Es que no he visto ninguna. Aunque tú puedes decir que si usas las Cloud Functions, estás usando Firebase. Porque al final las funciones de Firebase son Cloud Functions, ¿no? O sea, Sí, pero va a llegar un momento que vas a necesitar más que eso. O sea, ya. y vas a Y tener que ahí va hacer mi, algún tipo. claro, y ahí va mi segunda pregunta. ¿En qué momento a una startup, a un emprendedor, a una persona normal que tiene una idea y saca su producto, hace el frontend, tiene Firebase, tiene que migrar a un backend propio o tener un equipo? Supongo que. Sí. Tú sabes que la ingeniería todo es compromiso, ¿no? Supongamos que tú eres una startup y empezaste con Firebase. Si fuiste inteligente, no te hiciste log, ¿no? Facilitaste la cosa para migrar en el futuro. Porque si estás Demanda como técnica, vendor log, la deuda técnica, la eh, deuda técnica. exacto, ¿no? Y giraste todo alrededor de Firebase, te va a ser difícil, porque hay una cosa que se llama vendor lock, que hiciste todo eso para esa tecnología, pero después para migrar para otra va a ser más difícil. Asumiendo que eres una startup, que empezaste ahí y que te preparaste para eso.
mover todo a, no sé qué, quizás un clúster de Kubernetes para hacer lo más desconectado de cualquier provider que hay, ¿no? ¿Por qué te tendrías que ir de ahí? A ver, porque primero lo que se me ocurre es porque tengas una feature que no se pueda hacer tan fácil. Por ejemplo, no creo que Firebase tenga queues. ¿Tiene queues? ¿Te hace falta irte Mm, a usar un Kafka o sé que AWS tiene SQS, que es algo parecido, y, y no me lo acuerdo que cuál es el de sé, OpenShift. lo que sé, y te lo puedo afirmar, que Firebase es caro cuando escala. Claro, Entonces, ahí es cuando es podría ser malo, un punto. claro, ahí es cuando es malo depender de, o sea, no prepararte para salir de ahí. eh, puede ser un problema si dices tú que cuando escala es grande, no sé, porque nunca he escalado una aplicación mía en Firebase. Las aplicaciones que he hecho son las tontas normales que caen siempre dentro de la free tier. Y eso puede ser una parte, ¿no? Que necesites manejar. Y eso pasa todo el tiempo. Que necesites reducir costos porque tú ya escalaste y te es mucho más eficiente tener un clúster de Kubernetes y manejar tú las cosas. Que tiene otros costos por otros lados, pero Claro, sobre todo te resulta mucho más conveniente. Por una feature, o sea, por eso, ¿no? Eso, el costo también puede ser. Por una feature que quieres implementar que no se pueda y aún así puedes tener cierta parte en Firebase y supongo que por el costo también sea un motivo al final, si tu startup crece lo suficiente, cosa que es un súper buen problema a tener, ¿no? Ojalá yo tenga una startup que crezca lo suficiente como para considerar moverme, ¿no? Qué buen claro, problema claro, sería, ¿no? totalmente. Y bueno, y te hago Eh, otra consulta. Bueno, ¿vas a decirlo? no, no, quería saber tu opinión porque al final yo dije algo que tenía así en mi mente, pero Ah, no, 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 sí, sí, no, no, totalmente. Uno de mis, digamos, puntos de quiebre, digamos, para que una persona barra startup, barra empresa, emprendedor, pueda dejar de usar todos estos backends as a service que, como Firebase, es el tema de los costos, ¿no? Que al final va a llegar un momento en que es posible que tú estés usando Firebase, pero no tengas a feature ese momento Firebase, ¿no? Pero con otro backend as a service lo puedas obtener o con ok, digamos, otro servicio lo puedes obtener sin problema, pero igual vas a seguir usando ok. Firebase. Pero no le veo como que en el momento dejarlo cuando el costo sube, ¿sí? Y cuando ya no es inmantenible en temas de dinero, pero pensando con cabeza fría, tú sabes que puedes pagar eso, tener un equipo y bueno, eh, explotarlo más, ¿no? Tu producto. Pues sí, qué bien que me alertas de los costos, ¿no? Yo creo que sería súper sabio desde que lo haces prever eso, ¿no? Y mantener tu código que no sea, eh, y, ¿cómo sería? Coupled, que no y sé. ¿sabes? Exacto. Pero sabes ahorita algo que creo que sería también eh, como que no una red flag, sino que algo mantenible, que sea tu código. Por ejemplo, si tú haces la llamada a los servicios, o sea, que manejes una buena arquitectura. Si haces la llamada a los Ujú, servicios por Firebase, ok, céntrate en toda una clase, una capa de networking para que llamen los servicios de Firebase. Para cuando tú migres a X claro, cosa, a X servicio, sea mucho más fácil. Porque si todo está mezclado, Firebase, no solo es usar el claro, servicio de Firebase, sino también es la implementación de Firebase. Porque si tú implementas Firebase y está regado por todo el proyecto, ahí claro. La todo. palabra en términos de software sería decoupled, desacoplado, ¿no? En español. Claro, Que sí, no acoplarte a Firebase. Mantener capas de separación con, como dice el buen Uncle Bob, de separar de tu lógica de negocio de la implementación, ¿no? Separar por capa. Sería súper inteligente hacer eso si empiezas desde cero con un backend as a service. totalmente. Ahí va a depender mucho pienso yo, el seniority de todos los desarrolladores y cómo lo encararon desde un inicio, ¿no? Claro. ¿Y qué crees tú de la seguridad en la nube? O sea, de este tipo de servicio, que ¿hasta qué punto Bueno, te todas las diré aplicaciones se pueden hacer? no todas, porque todas hay que tomarlas con pinzas, pero te diré que lo que yo pienso que si está como detrás de una empresa tan grande que es Google, o sea, si estuviera detrás de Ujú, una empresa X que
tal vez no es tan conocida o no la utilizo, digamos, Google lo utilizo todos los días. Entonces, imagínate la seguridad que yo tengo atrás para mi correo, la seguridad que yo Claro. tengo atrás para mis archivos en Drive. Entonces, todo ese ecosistema me da una confianza para poder utilizar este servicio, ¿no? Otra Claro, cosa sería una marca patito, como, como le digo, o sea, que claro, salga y diga, ok, tengo un backend y quién sabe que tú estés haciendo un producto de obtener datos y tú envíes ahí, después esa... Y me parece que ha pasado, ¿no? Tal vez que alguna empresa X desaparece y mm, chao los datos. sí, eso siempre me da Es un un poco poco de cosa. controversial, es un Sí, poco controversial al final. Los datos es muy importante y sobre todo si estás usando un backend es porque vas a tener ahí alojado mucho flujo de datos. eh, hopefully, en el mejor de los casos, ¿no? Hay que hacerlo. Mira, y te pregunto algo acerca del backend. ¿Qué tan importante crees que soy un backend para una aplicación o para un proyecto? O sea, para un negocio que quiere implementarlo en su producto. Hmm. Ya te digo, backend siempre vas a tener, ¿no? Una cosa es que lo vas a manejar tú o no, o lo va a manejar otra gente. ¿Qué tan importante es manejar tu propio backend? Puede ser esa la pregunta también. Sí, En comparación a hacer un servicio manejado, ¿no? Como backend as a service. totalmente. Vamos por ahí. Ok, ok. Eh, te da mucha más flexibilidad y te da mucha menos, lo que decía ahorita, ¿no? Vendor locking. Si tú tienes tu propio backend, es tu backend. Tú, si mañana Google Cloud sube los precios, lo puedes mover para AWS. Y si AWS sube los precios, lo puedes hostear Te tú mismo vas. en tu máquina, con tu red. Entonces, supongo que todo es un compromiso en la vida, ¿no? Porque también requiere cierto nivel de expertise, manejar tu propia infraestructura, etcétera, etcétera. Pero ganas algo que es la libertad y la independencia y que eres el dueño de tu código, ¿no? Creo que así pensando por arriba, creo que es lo que más me motivaría a mí. ¿Por qué no usar un backend as a service y usar mi propio backend? Es un poco más de trabajo, es una curva más inclinada al inicio, pero luego eres dueño de ese backend y puedes llevártelo a donde quieras, puedes optimizarlo como quieras, puedes romperlo como quieras también. O sea, tiene sus pros y sus cons, pero yo elegiría siempre mantener mi propio backend por eso, ¿no? Por la independencia que tengo de los distintos proveedores. No me ato, no me encadeno a uno. No te Lo casas puedo con él. hostear en mi máquina, en mi casa, ¿no? También de que cuando los hosteas con ciertos proveedores tienes ciertas limitaciones en cuanto a las opciones que puedes usar. Por ejemplo, si usas Firestore, estás limitado, aunque anunciaron que ya usaban SQL, ¿no? Pero estás limitado a las opciones que ellos te dan. Estas son las bases de datos que tienes y tú adaptas tu diseño y tu funcionalidad alrededor de eso, cuando no debería ser así, ¿no? Claro. La infraestructura se debería adaptar a tus funcionalidades, ¿no? Y a tus features. No tú te debería, tus features se deberían adaptar a tu infraestructura. Debería ser al revés, ¿no? Creo que ese otro motivo. No sé, ¿qué crees tú? No, está bien, está bien, está bien, está bien. Y interesante todo lo que nos cuentas porque es sumamente importante al momento de elegir al inicio de un proyecto, ¿sí? Si vas a manejarlo. Porque inclusive creo que también existen frontend as a service. Las llamadas, estas bueno, que tú creas aplicaciones solo con bloques, ¿no? Entonces, al final pienso que todo esto son herramientas para llevar un producto como un MVP, ¿no? Como un proyecto Mm, inicial, pero no es, mm, digamos, seguir súper adelante o escalable, morir ¿no? con ese, claro, o sea, porque tienes que saber que si vas a hacer una tesis de grado, por ejemplo, que es para el momento y tienes que hacer una aplicación que Sí. haga esto, 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 ¿sabes qué? Hazlo si quieres hasta en Excel, o sea, como lo más In- rápido posible. incluso, fíjate, dentro de una organización grande también lo puedes usar. Tiene casos de uso, ¿no? Hace falta hacer tenemos nuestra empresa que vende tickets, tiene una parte de marketing, o sea, para la parte de affiliates, por ejemplo. ¿Ok? Es como una aplicación dentro del ecosistema de aplicaciones que hay, pero te hace falta eso para allá
y no es algo muy súper sensible que no te preocupe mucho. Si escala o no, es simple. Tú sabes que no va a escalar, sabes que es algo que se va a quedar ahí Claro. y es una tabla simple y quizás esa parte de tu aplicación la pudieras hacer solo con eso, solo por la velocidad, ¿no? De implementación. Quizás ese tipo de cosas como segmentadas dentro de una aplicación más grande, quizás también tiene su lugar. Y sabes que No. eso no te hace falta escalarlo más de ahí. O sea, es como, para esa aplicación que te digo en particular, sería nombre del usuario, cuánto tengo que pagarle a él y cuántos links. O sea, cosas así que tú sabes que no vas a hacer mucho improvement porque no es tu aplicación, es como una cosa aparte, como algo chiquitico así bien Es una definido. herramienta que ya tiene Exacto, su fin, que tiene su fin en el exacto. momento. Ah, chévere, chévere. Quizás ahí. Oye, y te hago una consulta. Bueno, es una perspectiva, quiero saber qué piensas, porque hace años atrás, cuando recién entré en el mundo del software y de la programación, eh, me costó y creo que como es típico, bueno, cuando estás aprendiendo, hacen mucha lógica de negocio en lo que es el frontend, hacen muchas funciones que no deberían estar en el frontend, o sea, y alguna vez escuché que un amigo me dijo, recuerda, el backend es todo. Las aplicaciones, llamémosle web o llamémosle apps móviles, lo que sea, las aplicaciones del frontend son tontos. Únicamente muestran lo que el backend envía. ¿Qué piensas de esto? O sea, que toda la responsabilidad la tiene el backend. Supongo que viene a raíz de muchos años de programación, de separación entre la GUI, la interfaz gráfica y, y el código. Desde un inicio no siempre fue así, ¿no? Pero desde los años 70, 80 se sabe que hay que separar las cosas. Es sabiduría que ha venido, ¿no? Sí, por qué el backend por qué el backend tiene que tener todo y por qué el frontend no? Supongo que tener un backend que centraliza la lógica de negocio te permite después escalar, que el frontend sea irrelevante y puedas tener varios frontends. Puedes tener una aplicación de Flutter, puedes tener una aplicación web o puedas tener un dispositivo de IoT que llame a tu backend. O sea, y no tienes que preocuparte porque ellos sepan la lógica del negocio, porque la lógica del negocio está en un solo lugar y está centralizada, está bien protegida, porque es más fácil de manejar en ese lugar y no está repartida en cada uno de los lugares. Cambiar, cambiar un proceso es cambiarlo en un solo lugar, en el mejor de los casos, ¿no? Si tienes como microservicios o algo así, buena suerte, dependiendo, ¿no? Y, y creo que creo que es el mayor argumento, ¿no? La separación de... Porque las interfaces gráficas cambian todo el tiempo y que no quieres que tu lógica de negocio esté atada a cambios en la interfaz. Creo que es el argumento más fuerte a por qué el backend es el que tiene que saber todo y el frontend no. Sería eso, ¿no? O sea, me puedes aportar más aquí a lo que estoy No, no, sí, está balbuceando. bien. Y justo voy a acotar algo que es en base a mi experiencia en las aplicaciones móviles. Y es decir, que nosotros dependemos de dos, por ejemplo, las dos grandes empresas, Google y Apple, ¿sí? Que son dueños de Ujú. Android y de, bueno, iOS. Entonces, ahí llega el momento en que, imagínate que tu feature, tu funcionalidad falló por A o B y depende muchas transacciones X de los usuarios. El tiempo en fixear eso, tal vez lo haces rápidamente, pero el tiempo en enviarla a la store, a que exista un reviewer, a que la revise, a que la publique, puede tener catástrofes, ¿no? En la parte del producto como tal. Pero si tenemos Claro, un flag o algo que podamos, que preveemos o lo manejamos previamente desde un backend, es únicamente cambiar un switch y ya, claro, ¿sí o no? claro, no tienes que Entonces pedirle podemos, permiso a la Apple Store. claramente lo podemos apagar. Es claro, no hay permiso, pero podemos, falló esta funcionalidad, apaguémosla hasta que se fixe, hasta que se suba, hasta que se acepte, hasta que esté otra vez en la store públicamente. Entonces creo que eso también es algo muy importante desde base en mi experiencia con aplicaciones móviles, que inclusive yo he usado mucho lo que es el servicio Remote Config con Firebase, porque me da esa versatilidad de prender y apagar funcionalidades o hacer cambios sin yo tener que hacer una actualización, ¿no?
y son Vendría buenos para el siendo como momento feature de flags, ¿no? críticos. Exacto, la feature flags, ya, la Ok. feature flags. Sí, exacto. Es que la gente de Flutter habla en otro Entonces, idioma. entonces sí es medio controversial esa parte, pero sí es bueno aprenderlo también en su momento para poder eh, tener, digamos, un buen producto en su momento, ¿no? Sí. ¿Y si has escuchado del BFF? El BFF, ¿has escuchado Mm, eso? No es Best Friend no. Forever. Puede ser Best Friend Forever, pero no, es Pero no, no. Backend for Frontends. Y está pensado Ok. para las arquitecturas de microservicio, como tienes un montón de microservicios. Y el Backend for Frontend lo que hace es unificar y conformar, poner la respuesta de una forma que el frontend lo entienda. Y llama a los N cientos de microservicios que hay por debajo y los puedes paralelizar, etcétera, etcétera. Y el backend for frontend, su única función es acomodarle los datos al front y entregárselo de esa forma. Y así el frontend quizás, o sea, depende solo de ese backend. Claro, lo que cada vez que cambias algo, tienes que cambiar en dos lugares, ¿no? Tienes que cambiar el Claro. microservicio que vas a hacer y en el backend for frontend. Es un tema relativamente nuevo, quizás no tanto, pero no sé. Ahorita que lo hablas, Mm, capaz que no lo escuché con ese término, pero mm. algo recuerdo el año pasado que estuve en Honduras, que dieron una charla de un tema de backend, puede ser, en el que puedan crear las UIs, las interfaces desde el backend, enviarlas al frontend. O sea, qué locura eso, ¿no? Porque al final tú puedes cambiar la UI literalmente de una vista desde el Y backend. claro, lo que eso ya no sería backend, o sea, sería frontend. O sea, tienes que separar, o sea, lo estás haciendo como server O render. sea, pero claro, eh, tienes todo en el servidor. claro, todo en el servidor, pero bueno, WordPress y todo lo hacen así, siempre ha sido así. Lo que sí, igual, está en el backend, pero ese backend que hace eso, deberías tenerlo aparte, porque Ok, básicamente es un frontend. ¿Entiendes? Lo que no quieres hacer es mezclar tu lógica de la no, gráfica de claro. usuario con la... Por eso es lo mismo, ¿no? Lo tratarías más o menos igual. Lo que... Sí, yo haría hasta un servidor aparte, ¿no? Ese servidor que te va a devolver HTML con JavaScript, básicamente, que es lo que te va a hacer. HTML, CSS y CSS y JavaScript. Es como lo haría esta parte incluso. Sí, normalmente es esa parte. Pero Ok, ok. porque está haciendo frontend, básicamente. Y sabes que hay algo, bueno, hace años atrás usaba una librería me acuerdo perfectamente, de iOS. O sea, no tiene nada que ver con el backend, pero tiende a todo lo que son los feature flags, ¿no? Y todo esto lo que es el remote config de Firebase, que básicamente es crear una lista en una vista, ¿ya? Creamos una lista en una vista, pero esta lista es dinámica y se va a armar de acuerdo a los datos que tú le envíes. Entonces, imagínate qué potencial tiene esto, que digamos, no solo vas a tener una lista de, digamos, de solo así en vertical, sino que esa lista puede ser un carrusel, puede ser un grid, o sea, puedes, con tus datos mismos que tú envías mediante el backend, ese framework lo que haces es customizar digamos, la lista en tiempo de ejecución. Ahora que lo dice, hay un stack nuevo, no sé si es Goth. ¿Has escuchado de Goth? Es, No. es Go con HTMX y Tempo, creo que era así. Go, HTML y Tempo. HTMX y Tempo. Y es básicamente armar como todo en un template de HTML con Tempo y HTMX y hacer eso mismo, básicamente, ¿no? Y la parte Mm, chévere de eso es que sigue, estás haciendo tu frontend con Go y si limita un poco las cosas que puedes hacer en el frontend, ¿no? Porque ya no es tan dinámico. Pero la parte buena es que no dependes de los tropecientos framework y los 1000 updates que salen en los frontend, en los frameworks de frontend todos los días, ¿no? Porque si empezaste claro. con Next.js, que es el más popular, el más usado, hace 2 años,
literal, 2 años, estaban en la versión 12. Cambiaron a la versión 13, o sea, ya podía seguir usando el routing viejo, pero ahora había una cosa nueva. Y ya están por el 14. Y entonces cambió también. El frontend cambia tanto que es una de las principales cosas que yo tengo en contra del frontend ahora mismo, ¿no? De que si tú tienes una aplicación lo suficientemente vieja, vas a tener como 3 tecnologías regadas alrededor de... Porque empiezas la migración de una, pero te das cuenta de que no, porque la librería de aquella dependía de la versión anterior, tienes que cambiarla. Y cuando vienes a ver, tienes un, un repositorio con 3 migraciones a media y 3 versiones del mismo... el frontend es una locura precisamente por eso. Y usar ese tipo de estrategia, ¿no? De renderizar la página desde el back, eh, está chévere por eso mismo, porque te evita, es un poco limitado. No es tan, la libertad de creación no es tan grande como los frameworks actuales, pero para aplicaciones lo suficientemente sencillas, yo lo recomendaría, la verdad. Estaría chévere. Chévere, 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 Pedro. De verdad, muchísimas gracias. Interesante con todo lo que estamos hablando ahorita, porque pienso que es un buen conocimiento que toda la audiencia se puede ir llevando, ¿no? Vamos a entrar al penúltimo tópico del podcast, que básicamente es saber tus retos y superaciones que has tenido todos estos años, desde la persona que no sabía programar hasta el día de hoy, la persona que te has convertido. Retos. Manejar el dolor, supongo. Manejar las frustraciones. Es parte de la carrera, ¿no? Y tienes que aprender a gustarte. Aunque hay tiempos que estás como quemado y te cuesta trabajo las cosas. Saber pasar esas etapas, supongo. También para mí fue un reto. Recuerdo una de las primeras entrevistas para cambiarme de Nokia para una empresa de desarrollo web, que me hicieron preguntas, cosas de la carrera de software, que yo ni tan siquiera di. O sea, y si me las Claro. vi en la universidad, las vi por arriba porque no era como lo fuerte, ¿no? Y eso fue un reto, ¿no? Leerme los libros de Uncle Bob, de Clean Code, y después ver otro artículo que dice que no, que eso no funciona. O sea, básicamente, sí, estudiar mucho para ponerme al día con la gente que llevaba los mismos años de experiencia que yo, pero en esta parte de desarrollo de aplicaciones más de cara al público y no tan niche como la parte de redes. Eso fue un súper mega reto. Eh, Aprender cosas de frontend fue un reto, porque ¿qué sabía yo que había tantas cosas, ¿no? Accesibilidad es un problema que yo ni sabía. Quizás sí, así, pero en realidad no sabía lo que era accesibilidad hasta que tuve que hacerlo. Sí, el frontend es súper amplio, ¿no? Y el otro reto que tuve fue la parte de integrarme en la comunidad, ¿no? Y forzarme a mí mismo a hablar, a, a enseñarle algo a alguien, El porque público, ¿no? hay un mentor, Jim Quick se llama. Él es un celebrity mentor, que sea, y lo que se dedica es a hacer coaching a la gente de cómo subir, ¿no? Y él dice que el que enseña aprende 2 veces. Claro, Y claro. esa fue una de las partes que me gustó de dar charlas, porque me forzaba a mí mismo a aprender bien el tema para poder dar una charla. Y creo que ese ha sido como el último reto así con el que actualmente todavía estoy. Y, Chévere, chévere. y ahí vamos. Genial, genial, Pedro. Bueno, vamos a entrar ahorita al último tema de Deadlocos, que básicamente son las preguntas de Deadlocos del podcast. Y bueno, son 5 preguntas y ahí te van las 5, ¿ya? La primera. ¿Recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrollador de software y qué hiciste con él? Uy. O sea, yo técnicamente no que era ingeniero de redes, o sea, hacía software para redes. ¿Cuenta eso? Si Sí, sí, cuenta. tu primer pago como profesional, hagámoslo entonces. Sabes que no recuerdo. Porque antes de ser profesional del software, yo hice muchas cosas. Trabajé de bartender, antes de graduarme en mi carrera, bartender, vendí pintura, guía de turismo, tuve una agencia, empecé un negocio en Cuba de una agencia de turismo.
hice un montón de cosas y ya había recibido dinero antes. Incluso mi primer pago creo que era menor de lo que yo ganaba. Entonces, no me acuerdo. Sí me acuerdo que acabando de entrar a Nokia, nos dieron fuimos un viaje de capacitación a España. Y estuvimos unos meses en España y por supuesto nos pagaron más contundentemente para poder vivir en España. Y recuerdo, mi primera vez en Europa. Eso sí me acuerdo con mucho cariño, ¿no? Las cosas que hice, pasear, caminar, perderme en el metro, coger el metro que no era. Esas cosas. Chévere, chévere, Pedro. Vamos con la siguiente. Creo que ya lo dijiste en el podcast, pero va la pregunta. ¿Cuál fue tu primer lenguaje de programación? El primero que tocaste. Visual Basic fue mi primer lenguaje de Ok. programación. Haciendo... Y era chévere para un niño, porque hacías tú los botoncitos, los arrastrabas. No sé qué versión de Visual Basic era. Y si yo cogí esa versión de Visual Basic, que podías tú, hacías un botoncito así gráfico y lo arrastrabas y hacías como el tamaño del botoncito en la ventanita. Sí, sí. Y creo que se podía mover ahí con el mouse. Y entonces era chévere porque yo ponía el botoncito y le daba clic y ya sabía lo que hacía el botoncito y codiguito pa. Chévere. Lista, era así, lucía como Windows 95, pero era chévere. Vamos con la tercera pregunta. ¿Puedes definir estas empresas en una sola palabra? Ahí te va. Google, Google. Perdón, Ah, pensé que me ibas a decir claro, más claro. empresas. No, 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 o sea, vamos una por una ya. Google. O sea, Google. Tengo la impresión de que para todos voy a decir grande. Como que Ok. Google, Lo primero que se una te sola venga a la palabra, cabeza. Sí, lo primero una que se te sola venga a la cabeza palabra, de esta. grande, o sea, Ok. grande. Vamos con la siguiente. Apple. Propietarias. O sea, no sé si se Tesla. entendió el sentido. Tesla, innovadores. Ok. X, anteriormente Twitter. ¿Qué palabra usar para ex? Discusiones. Ok, ok, ¿está bien? Controversial es la palabra. Ok, ok, ok. Vamos con la siguiente. Yahoo. Olvidado Ok. o inexistente, no Facebook. sé cuál. Facebook. Abarcador. Ok. La siguiente. TikTok. No uso TikTok. Si existiera una palabra en español para mind numbing, como que comedora de cerebro, pero son dos palabras. Embrutecedor, Scroll dummy. Scroll dummy. algo así. Ok. Vamos con la siguiente. Amazon. Comerciales. O sea, Ok. negociante. Sí. Vamos, la siguiente. LinkedIn. El nuevo Instagram. Instagram inverso. O sea, Ok. no, güey, Tinder es la aplicación. Tinder inverso. Son Ok, dos palabras, ok. pero es Tinder inverso y eso no, el crédito no es mío. Un amigo mío me lo dijo hace poco. ¿No te Ok, pasa que ok. la gente te escribe muchachas bonitas por LinkedIn para Hay un preguntarte meme, si hay quieres un trabajar? meme, Sí, hay un meme es de como eso. Tinder invertido. Sí, sí, hay un meme de eso. Voy a ver si lo encuentro y te lo paso. Hay un meme de eso que creo Sí, que hasta lo tengo guardado en la computadora porque me moría de la risa cada vez que lo sí, veía. sí. Y vamos con la última. Windows Live Messenger. No sé lo que es eso. O sea, Windows no, eso no, ¿eso existe? Invisible es la palabra. Ok, ok, No sé. está bien. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Puedes decirme cuántas líneas de código has escrito en tu vida? No vale el copy-paste. Lánzame un número ahí. Coño, coño. La pregunta más difícil, ¿no? No sé. Lánzame un número. Lánzame un A número. ver, ¿100.000? ¿100.000? No ¿Está bien? sé. ¿Está bien? ¿Está ¿Te bien? parece ¿Está bien? justo 100.000? Porque hasta ahora, o sea, ¿cuántas líneas de código tiro yo por día? No sé, depende del día. De cuántas he hecho, ¿no? Depende del trabajo que he tenido. Entonces, voy a tener que analizar eso con mucho más, con papel y lápiz. Pero así a priori, no sé, 100.000. Ok, está bien, está bien, está bien. Llegué a tener un invitado que me dijo 7 millones y después otros 50.
¿Sí? Ah, pues me fui muy por debajo, ¿no? A lo mejor es, a lo, me- a lo mejor es que son mucho mejores, ¿no? O sea, No, pero tranquilo, hay otras personas que me dijeron 1000, no puede ser. O sea, no, yo sé que mil la no puede pregunta ser. es complicada, la pregunta es complicada, Sí. la pregunta es complicada, pero me En una gusta semana porque 1000, los pues, hago pensar, puedes, los hago pensar. puedes hacer 1000 en una semana. Puedes hacer 1000 en una semana si, bueno, ahora que lo pienso, si puedes Sí, hacer 1000 en una eh, semana, 100.000 a lo mejor no. Pero bueno, es que también cabe depende. recalcar sin el copy-paste, o sea, literalmente